¿Están viendo la presentación? Sí. Correcto. Perfecto, como comentábamos, el nombre de la presentación del día de hoy sería Explorando la Ruta de la Inocuidad, Estrategias Innovadoras bajo el estándar FSC 22000. Y vamos a ver algunos aspectos, entre ellos vamos a ver qué es inocuidad, que ya todos la conocemos, pero nada más reforzar la definición, qué es cultura de inocuidad, que ya es parte de todos los sistemas de gestión de inocuidad basados en GFCI, y actualmente FSC 22000 crea un requisito específico, que es el segundo punto que vamos a ver, el requisito adicional de FSC 22000. Y finalmente vamos a ver algunas estrategias para promover la cultura de la inocuidad en las organizaciones, ¿verdad? Esto lo vemos como una ruta, ¿por qué? Porque tenemos que estar todos los de la organización encaminados, montados en el carro, montados en la misma iniciativa, ser proactivos de llevar a cabo la creación de una cultura de inocuidad que permita tener productos inocuos, ¿verdad? Si no desarrollamos una cultura de inocuidad fuerte, no podremos tener productos inocuos, y eso es lo que vamos a estar viendo un poquito el día de hoy. Bueno, ¿qué es inocuidad? Como tal, vamos a ver la definición que nos da Codex Alimentarios, que dice que la inocuidad de los alimentos es la garantía de que todos los alimentos no causarán efectos adversos en la salud del consumidor cuando se preparen o se consuman de acuerdo con su uso previsto, ¿verdad? Eso es muy básico. Por otro lado, FAO nos dice que la inocuidad de los alimentos es una disciplina, proceso o acción de carácter científico que ayuda a prevenir que los alimentos contengan sustancias que puedan perjudicar la salud de las personas. La finalidad de la inocuidad de los alimentos es garantizar que... Perdón, Ronald, tu pantalla Sí. no se está bueno, no se está moviendo las diapositivas. Ajá. Ok. Ah, ¿Ahora? sí. Ok, perdón. Entonces, les comentaba que la definición de FAO, en donde dice que es un proceso de acción de carácter científico, ¿verdad? Muchas veces todos los que hemos trabajado con HACCP, con HACCP, con buenas prácticas, con las normas de certificación de GFCI, sabemos que hay un fuerte carácter científico que nos da el soporte para desarrollar los criterios de los procesos, los requerimientos de buenas prácticas, los requerimientos de inocuidad, ¿verdad? No son criterios antojadizos que se me ocurrió que ahora la gente tiene que lavarse las manos, sino hay un respaldo científico, ¿verdad? Por eso es una ciencia y tenemos que asegurar que se cumpla la inocuidad como tal. ¿Para qué? Para que todos los consumidores y todas las personas tengan la tranquilidad de consumir alimentos sin ningún problema. Nosotros, como empresas productoras de alimentos, tenemos la responsabilidad de asegurar esa inocuidad en todos los alimentos. Recordemos que si un alimento pierde la inocuidad, pierde la definición como alimento. Ya no sería considerado un alimento. Entonces, por otro lado, un aspecto muy importante que debemos ver cuando hablamos de cultura e inocuidad es tener claro qué es cultura, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de que la cultura de esta organización, la cultura de inocuidad, la cultura de este país, la cultura de esta población, son diferentes. ¿Y esta cultura qué es? Bueno, la cultura es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales. Ronald, disculpa Sí, que te perdón. vuelva a interrumpir, pero tenemos el mismo problema. ¿Crees que puedas presentar? Voy. Vamos a dejar de presentar. Y voy a presentar la ventana. Sí. Ahora sí. Vamos a... ¿Le puedes cambiar de pantalla, de diapositiva, por favor? Voy. No. ¿Puedes poner en modo presentación? En la parte de abajo. Voy, dame un segundo. Dejar de presentar. Ajá. Vamos a ver si con toda la pantalla funciona. Listo. Ahora sí se cambia. Sí. Se cambió. Ok. Gracias. Muchas gracias, María Estefania. Entonces, les leía la definición de cultura como tal, y veíamos que la cultura son conocimientos e ideas no especializadas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio, el trabajo y la convivencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo vemos relacionado con la inocuidad? Bueno, porque nuestros colaboradores y todas las personas que trabajan en las organizaciones conviven día a día, 8 horas más o menos, ¿verdad?
y durante este tiempo que están trabajando no están en pequeñas burbujas aislados, ¿verdad? Sino que comparten experiencias, se comportan de cierta forma y esto va creando una cultura organizacional, ¿verdad? Y esta cultura puede ser una buena cultura o una mala cultura, que es lo que estaremos viendo a lo largo. Así se mueve la presentación, ¿verdad? Luego, vemos que son conjuntos de conocimientos, gracias, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época o a un grupo de personas, ¿verdad? La cultura es algo característico de un grupo de personas, entonces es muy normal que encontremos, si vamos a una empresa que está en el Reino Unido, que tengan una cultura de organización muy diferente a lo que podemos encontrar en Bolivia, Costa Rica, México y otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, esta cultura de la organización va a estar definida por las costumbres, las tradiciones, los conocimientos y las ideas de cada individuo. Cada persona va a estar aportando parte de sus conocimientos en la forma en que trabajan, cosas tan simples como decir buenos días, de compartir la comida en los tiempos de descanso, la música que se escuche, todo eso son pequeños aspectos que van formando esa cultura de la organización como tal. Dentro de esa cultura general de la organización que tenemos en todas las organizaciones, aunque no la desarrollemos, se desarrolla sola, va a existir algo que se llama cultura de inocuidad, que es ahora lo que se le está dando demasiado enfoque y es necesario darle enfoque, porque al final de cuentas la cultura de inocuidad es lo que va a definir si un producto es inocuo o no, ¿verdad? Los procedimientos, los manuales, todo va a estar enfocado en que se genere un comportamiento normado y espontáneo que formen una cultura y esta cultura nos dé a final de cuentas comportamientos basados en riesgo de inocuidad y por ende productos inocuos. Entonces, la cultura de inocuidad, según la GFCI, son valores, creencias y normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento, en negrita, con relación a la inocuidad alimentaria en, a través y a lo largo y ancho de una organización. Al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de cultura de inocuidad en sistemas de gestión basados en GFCI, es que nosotros vamos a buscar que el comportamiento de cada uno de nuestros colaboradores esté basado y pensado en riesgos. Esa es la mayor tarea que tenemos nosotros como líderes de sistemas de gestión, de áreas de calidad, de producción, y es asegurar que el comportamiento esté basado en riesgo de inocuidad alimentaria. Porque en el momento que un comportamiento de un colaborador no se base en el riesgo de inocuidad o ignore los principios de inocuidad, podemos estar frente a un riesgo potencial de una contaminación, un recall, un daño de la imagen de la marca o hasta un cierre. Y ese momento nos puede suceder en cualquier momento. Entonces debemos desarrollar esta cultura para tener comportamientos deseados. De igual forma, esta cultura de inocuidad puede ser una mala cultura de inocuidad. Podemos tener valores, creencias y normas compartidas erróneas, no basadas en la inocuidad. Y sé que muchas personas piensan de una vez en alguna experiencia de algún trabajo donde iniciaron con los sistemas de gestión, cómo cuesta cambiar las cosas, que las personas ya hacían las cosas así siempre, siempre nos ha funcionado así, para que lavarnos las manos, no hay que usar redecilla, la mascarilla es un mito, y ese montón de cosas que estaban mal eran parte de la cultura de inocuidad que teníamos, una mala cultura, pero era la cultura que había. Y generar este cambio de comportamiento es un trabajo arduo y por eso debe estar documentado, respaldado y debe estar desde la gerencia hasta todas las demás áreas operativas, administrativas, financieras, mercadeo, todos debemos estar encaminados en la ruta de la inocuidad. La cultura de la inocuidad señala cómo se hacen las cosas en la compañía. Eso tiene que ver con dos tipos de comportamiento. Vamos a tener, por un lado, lo que llamamos comportamiento normativo, que es aquel que sabemos que tenemos que hacer y está normado. ¿Cómo está normado? Por procedimientos, directrices, manuales, POE, que son procedimientos operativos estándar, rótulos y medidas disciplinarias. Es decir, este comportamiento normativo es, por ejemplo, si el gerente de calidad está en el proceso de lavado de manos y llega un operario, es muy probable que este operario realice el procedimiento de lavado de manos siguiendo todos los pasos que están establecidos en el manual pegado en la pared o en la ayuda visual. ¿Por qué? Porque
hay una persona que está normando su comportamiento, ¿verdad? Está el gerente, o el inspector o el supervisor, entonces la persona va a sentirse observado y va a realizar el procedimiento de lavado de manos perfecto. Y va a durar el tiempo que tiene que durar, se va a secar las manos adecuadamente y se va a poner alcohol en gel. ¿Qué pasa? Que tenemos por otro lado, perdón, el comportamiento espontáneo. Y este comportamiento espontáneo son motivados por los valores, actitudes, creencias propias del individuo. Es el comportamiento cuando nadie me ve. Entonces, es el mismo escenario. Tenemos un colaborador que salió un momento al baño, se lavó las manos en el baño, tiene que volver a lavárselas al ingreso de la planta, no hay nadie que lo esté viendo, no está el supervisor, no está el inspector, no está el gerente, y evita lavarse las manos o se las lava muy rápido, se pone solo alcohol en gel. Este comportamiento espontáneo es el que tenemos que modelar nosotros, ¿verdad? Y asegurar que la persona entienda, basado en riesgo, por qué es importante lavarse las manos adecuadamente, por qué es prioritario que él como operador entienda su responsabilidad con la inocuidad de los alimentos, con la compañía, cómo su actuar tan sencillo como no lavarse las manos puede afectar la organización completa, puede poner a la organización en un tema legal complicado o hasta un cierre, un recall, personas enfermas y demás. El impacto que pueden tener esas acciones. Entonces, tratábamos con dos comportamientos, el comportamiento normativo, que se rige bajo alguna norma o alguna supervisión, y el comportamiento espontáneo, que es cuando nadie me ve, que es el que debemos modelar y asegurar que esté basado en inocuidad de los alimentos y que las personas entiendan de verdad cuál es el riesgo y cuál es la importancia de cada una de estas labores, por más pequeñas que sean, como por ejemplo el lavado de manos, correcto etiquetado, separación de procesos, limpieza de planta, por ejemplo. Igual nos puede pasar que si está el supervisor durante la limpieza, se limpia adecuadamente, si el supervisor no está, nada más enjuagan con agua. Esas cosas debemos normar ese comportamiento para asegurar la inocuidad de los alimentos. Esta diapositiva es basada en un libro de Frank Llanas, que es como el gurú de la cultura de inocuidad. En su libro Food Safety Culture, Creating a Behavior Based on Food Safety Management System, habla de que la cultura de inocuidad es igual al comportamiento. Si tenemos un comportamiento erróneo o negativo, tenemos una mala cultura de inocuidad, donde van a haber muchos riesgos latentes y problemas relacionados con inocuidad de alimentos, retiros de mercado, quejas de clientes, enfermedades transmitidas por alimentos y un sinfín de problemáticas para la organización. Y clave que la cultura de inocuidad no es igual que el programa de inocuidad alimentaria. ¿Qué pasaba muchas veces? Que llegaba el auditor de alguna norma de GFCI y preguntaba cómo cumplimos con el requisito de cultura de inocuidad. Nos decían, aquí está, este es mi manual de calidad, aquí están los procedimientos y demás, pero eso está por escrito. Esa no es la realidad, eso no es la vivencia de los colaboradores. La cultura de inocuidad es el comportamiento de cada colaborador. Debemos entender como organización que nuestro producto está en las manos de nuestros colaboradores, que del entrenamiento que nosotros les hemos dado depende la inocuidad de nuestros productos y dependerá la salud de los consumidores. Entonces, sí es muy importante entender que es el comportamiento, al final de cuentas, de cada uno de los colaboradores, desde el misceláneo, desde la persona que trabaja en bodegas, desde el encargado de los camiones o logística del montacargas. Cualquier persona puede desarrollar generar un comportamiento inadecuado que ponga en riesgo la cultura de inocuidad. Aunque nuestro programa de inocuidad esté al 100, los registros al día, todos firmados, en tinta azul, hermosos, eso no significa que dentro de la operación estemos teniendo comportamientos adecuados basados en riesgo de inocuidad alimentaria. Por otro lado, ese comportamiento que nosotros queremos normar, que es el espontáneo, vamos a tener dos formas de normarlo. Tenemos, cuando es un refuerzo positivo, es porque queremos mejorar la conducta. Si identificamos que un colaborador tiene una conducta positiva, vamos a utilizar un refuerzo positivo, un premio, un beneficio, un reconocimiento, de forma que esto sea contagioso y más personas entiendan el proceso y comience a generarse una bola de nieve positiva, ¿verdad? De cosas relacionadas con los alimentos.
Por otro lado, tenemos que si hay una conducta o un comportamiento negativo, necesitamos hacer que se reduzca y vamos a hacer un refuerzo negativo, que normalmente evitamos de hacerlos, pero son necesarios. No debe ser el enfoque de la cultura de inocuidad ser unos policías y estar haciendo castigos, sanciones, amonestaciones, porque se genera un ambiente más tóxico. Pero muchas veces es necesario para sentar precedentes con sanciones, llamadas de atención, amonestaciones sobre incumplimiento de buenas prácticas, porque de esa forma también ellos entienden que hay una consecuencia por una mala acción. Entonces debemos generar como organización un balance entre cómo vamos a hacer refuerzos positivos para mejorar conductas y cuáles van a ser las sanciones para reducir conductas cuando hay un comportamiento negativo. Las expectativas de inocuidad alimentaria deben ser claras para todos los colaboradores. Las expectativas deben estar descritas en el manual de puestos, ¿verdad? Cuando la persona es contratada, se le entrevista, cumple con los requisitos, se les da el manual de puesto, las funciones operativas, ¿verdad? Pero también tienen que estar claras cuáles son las expectativas que tiene la empresa en cuanto a inocuidad de alimentos. Esas deben ser simples, claras, basadas en riesgos y pertinentes, ¿verdad? Hay que simplificar. Lavarse las manos. Reportar cualquier producto no conforme. Reportar cualquier producto potencialmente no inocuo. Cosas muy claras para que las personas sepan en el momento que sucedan a quién reportarlas, dónde reportarlas y que hagan sentido y sean pertinentes. Es decir, que si yo les estoy exigiendo que hagan algo, en cuanto a inocuidad de alimentos, que yo como jefe también lo haga, ¿verdad? Que no es posible que yo les diga a las personas que se laven las manos cuando ingresen y yo porque vengo con prisa pase por el lavamanos y solo me ponga alcohol en gel, ¿verdad? Porque ya no es pertinente la expectativa que yo les estoy solicitando a las personas. Henry Ford, un gurú en la calidad, nos dice que la calidad significa hacer las cosas bien incluso cuando nadie nos está mirando. Y es básicamente en el caso de cultura de inocuidad, eso es lo que nosotros vamos a estar buscando con cada uno de nuestros colaboradores, que entiendan su compromiso con la cultura de inocuidad, que entiendan su papel dentro de la organización, no solo en la parte productiva, no solo en producir unidades por minuto, toneladas por día, sino también en cuál es la calidad y la inocuidad de estos productos. La cultura de inocuidad alimentaria no solo es un programa o una iniciativa, como ya lo vimos, es una forma de vida dentro de una organización. Cuando todos en una organización están comprometidos con la inocuidad alimentaria, es más probable que se produzcan alimentos inocuos de manera constante. Y de igual forma, si hay una mala cultura de inocuidad, es muy probable que tengamos productos no inocuos en el mercado que impliquen un riesgo para la organización y para la salud de los consumidores. ¿Por qué es importante la cultura de inocuidad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué GFCI ahora le da tanta importancia? ¿Por qué tenemos un requisito adicional de inocuidad? Bueno, esto nace ya que la cultura de inocuidad ayuda a prevenir la contaminación de alimentos y las enfermedades transmitidas por alimentos, protege la salud pública. Recordemos que con nosotros como empresas que producen alimentos, cuando vendemos un producto, tenemos una responsabilidad con la salud pública de asegurar que este alimento no le va a causar daño a ningún consumidor, mejora la reputación de una organización, aumenta la confianza del consumidor y puede reducir costos asociados con quejas de clientes, retiros de mercado y demás. Los beneficios de una cultura de inocuidad alimentaria sólida son numerosos. Las organizaciones que tienen cultura de inocuidad alimentaria fuerte son más propensas a producir alimentos inocuos, lo que puede conducir a una mejor salud pública, una mejor reputación y mayores ganancias. Ese es el enfoque de GFCI, en nuestro caso FCC 22000, ¿verdad? Escuchamos muchos casos de reportes de salmonellosis en melones, que tenemos otros alérgenos no declarados, que tenemos unos recall por bacterias. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque nos falta afinar algún detalle. En algún momento una persona hizo un comportamiento inadecuado o dejó que algo pasara por falta de entrenamiento de haber reportado alguna falla en el sistema. Luego vamos a ver lo que es el requisito adicional de FCC 22000, cultura de calidad y inocuidad alimentaria. No vamos a abordar específicamente toda la guía que tiene GFCI, pero vamos a ver algunos aspectos principales. Cultura de inocuidad en la versión 5.1 de FCC 22000 no estaba definida como un objetivo específico o como un criterio en la norma o como un objetivo, requisito adicional, ¿verdad? Sino que estaba incorporada en diferentes requisitos de la norma, como en la parte de recursos, del personal, en la parte de compromiso de la gerencia, en la parte
de mejora continua, auditorías internas, revisión por la dirección, ¿verdad? Teníamos una guía para implementación basada en el requisito de GFCI y cómo FCC 22000 hacía cumplir a las organizaciones que la tenían con los requisitos. Habían una serie de preguntas orientadoras de GFCI y teníamos en la guía cómo cumplíamos con la ISO 22000 cada uno de los requisitos para asegurar que sí era auditable la cultura de inocuidad. En la versión 6, ¿qué hacemos? Bueno, FCC 22000 lo que hace es la creación de un requisito específico para robustecer los requisitos ya existentes en materia de cultura de inocuidad, ¿verdad? Básicamente agarramos lo que teníamos en la versión 5.1 y ahora lo convertimos en un objetivo específico, dándole una mayor relevancia, definiendo que debe haber un objetivo como tal y faculta a los auditores a tener un requisito específico para poder auditar los otros puntos dispersos a lo largo de la norma. La cultura de calidad de inocuidad alimentaria, que es el requisito adicional 258 de la FCC 22000, dice que de acuerdo y en adición a la cláusula 5.1 de la ISO 22000, como parte del compromiso de las organizaciones para cultivar una cultura positiva de calidad e inocuidad alimentaria, la alta dirección debe establecer, implementar y mantener objetivos de cultura de calidad e inocuidad alimentaria como parte del sistema de gestión. Los siguientes elementos deben abordarse como mínimo: comunicación, formación, retroalimentación y compromiso de los empleados, y la medición del desempeño de las actividades definidas que abarcan las secciones de la organización que impactan a la inocuidad alimentaria y la calidad. El punto A dice que los objetivos deben estar respaldados por un plan documentado de cultura de inocuidad alimentaria y calidad con metas, plazos e incluidos en la revisión por la dirección y en los procesos de mejora continua del sistema de gestión. Ahora, eso es lo que nos van a auditar relacionado con los otros puntos. Entonces, voy a compartir la guía. Nada más me comunican si están viendo la guía de FCC. Stephanie, ¿sí se puede apreciar? Sí, sí se ve. Ok. Acá esta guía que está disponible en la plataforma de FCC 22000, ya están disponibles en español. Vamos a hacer nada más una revisión por encima para que vean dónde pueden encontrar información sobre el requisito y cómo dar cumplimiento, ¿verdad? Es un documento de orientación del requisito. Y, por ejemplo, vamos a ver que ellos tienen el requisito adicional de FCC 22000, que es igual al que tenía GFCI para el cumplimiento de todas las normas que entren bajo el estándar de GFCI. Y, por ejemplo, en comunicación, nos van a decir cuáles son las orientaciones para el auditor. O sea, cuando un auditor va a auditar cultura de inocuidad en la parte de comunicación, que debe considerar, esto de igual forma nos sirve a nosotros como auditados para entender dónde nos van a ir a buscar la información, cuál va a ser el pensamiento o la interpretación que va a tener el auditor con respecto a ese objetivo y podemos dar cumplimiento. Más abajo viene la pregunta orientadora GFCI, como les indicaba, la cláusula que lo cumple y una orientación. Por ejemplo, vamos a leer este. ¿Cómo se implican sus altos dirigentes en la inocuidad de los alimentos? Es la pregunta orientadora de GFCI. La cláusula 5.1 de la ISO 22000 nos dice que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de inocuidad alimentaria, comunicando la importancia de una gestión eficaz de la inocuidad de los alimentos y cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión, los requisitos legales y reglamentarios aplicables y los requisitos relacionados con la inocuidad de los alimentos acordados mutuamente con los clientes. Entonces, la orientación nos dice que la evaluación de esta cláusula de la norma de ISO también debe incluir las expectativas para cada departamento y persona de toda la organización en relación con la cultura de inocuidad. De igual forma, en lo que es el segundo punto que debe abordarse como mínimo, que es formación, tenemos de igual forma las orientaciones para quién va a auditar todo el elemento de capacitación e información del personal, las cláusulas que nos competen como auditados, la pregunta orientadora de GFCI, la cláusula de ISO 22000 que da cumplimiento a esa pregunta de GFCI y la orientación. De igual forma lo tenemos para retroalimentación y compromiso de empleados y de igual forma lo tenemos para medición del desempeño de las actividades definidas que abarcan todas las secciones de la organización que impactan en la entidad alimentaria y de calidad.
Importante que acá todo lo que es versión 6 va a hablar de inocuidad y calidad, ¿verdad? Ahora FCC incluye objetivos de calidad dentro de los requisitos de inocuidad como tal. Nos devolvemos a la presentación. Entonces, los requisitos de la FCC 22000 para la cultura de inocuidad alimentaria están diseñados para ayudar a las organizaciones a crear una cultura en la que la inocuidad alimentaria sea una prioridad absoluta. Y así debemos ver. Al seguir estos requisitos, las organizaciones pueden aumentar sus posibilidades de obtener la certificación FCC 22000 y producir alimentos inocuos de manera constante. Al final de este webinar de mejora continua, les estaremos haciendo llegar la presentación y algunos documentos importantes, como es esa guía de FCC 22000 para la interpretación del requisito adicional y su implementación correcta. Vamos a ver que algunos pasos de forma sencilla para implementar una cultura de inocuidad alimentaria serían obtener el compromiso de la alta gerencia, ¿verdad? Sin esto no podemos comenzar a trabajar, ¿verdad? No podemos trabajar en mandos medios hacia abajo y que la gerencia no esté involucrada en el proceso de mejora continua de la cultura de inocuidad. Debemos evaluar la cultura de inocuidad alimentaria actual de las organizaciones, ¿verdad? Eso es un punto de partida. Muchas organizaciones, cuando hemos estado en el proceso de implementación, perdón, de este requisito de cultura de inocuidad, es como dónde comienzo, leo la norma, pero cómo desarrollo el objetivo. Y lo primero es entender cuál es mi contexto como organización, cómo está mi cultura, cómo vive la gente la inocuidad alimentaria, para a partir de ese diagnóstico de cultura de inocuidad, definir objetivos de igual forma basados en formación, comunicación, medición de indicadores y de desempeño, ¿verdad? Que son las áreas que abarcan el objetivo como tal de cultura de inocuidad. Vamos a desarrollar un plan para mejorar la cultura de inocuidad en todos los puntos donde hayamos salido deficientes en el incumplimiento. Vamos a desarrollar un plan integral que incluya a todas las personas y enfocados en el comportamiento, ¿verdad? Muchas cosas van a ser modificar un procedimiento, desarrollar el plan de trabajo, que está súper bien. Esos son los documentos que nos van a ayudar a respaldar el proceso, pero recordemos que siempre que hablamos de cultura de inocuidad, la palabra clave es comportamiento. Comportamiento y comportamiento. Vamos a implementar el plan y vamos a monitorear y medir el progreso. De igual forma, vamos a ver el proceso de cómo incorporar la cultura de inocuidad o mejorarla desde una visión del ciclo de verificar, planificar, hacer, verificar, actuar, que es el ciclo base que tienen las normas ISO como tal, ¿verdad? Entonces, en la parte de planificar, ¿qué nos dice la norma que deberíamos hacer? Bueno, comprender los fundamentos de la cultura de inocuidad, estar claros cuál es el requisito, qué es lo que nos están pidiendo, establecer la gobernanza para la cultura de inocuidad, cómo vamos a organizar de forma interna las responsabilidades en cuanto a cultura de inocuidad, ¿verdad? Comprender la cultura de inocuidad de la organización, eso es clave, ¿verdad? Eso es entender con qué estoy trabajando, cuál es mi base. Diseñar un plan de cambio estratégico para lograr una cultura de inocuidad deseada, ¿verdad? Entonces tengo mi cultura de inocuidad actual y cuál es mi plan para lograr lo que yo quiero. Preparar las funciones clave para una cultura de inocuidad alimentaria. En la parte de hacer, vamos a integrar el plan de cambio de la cultura de inocuidad alimentaria de la organización en el sistema de gestión de inocuidad existente, ¿verdad? Tenemos un sistema de gestión de inocuidad y vamos a incorporar las mejoras con base en esa comprensión inicial de la cultura actual. Vamos a verificar, evaluando el desempeño de la cultura de inocuidad alimentaria de la organización y finalmente vamos a actuar manteniendo la mejora continua de la cultura de inocuidad alimentaria de la organización, ¿verdad? Y en actuar vamos a tener esta información relevante en la revisión por la dirección y van a haber acciones correctivas, oportunidades de mejora que van a hacer que este ciclo siga vivo constantemente, porque esto no es como que hacemos el procedimiento, lo dejamos ahí, hicimos sus actividades, celebramos el Día de la Inocuidad, el Día Mundial del Lavado de Manos, el Día Mundial de la Alimentación por allá en octubre, y ya, cada quien sabe su función. No, esto hay que estar periódicamente revisando, evaluando, entrando a la planta y viendo el comportamiento espontáneo de las personas para ver si lo que nosotros definimos se está realizando y cómo vamos en ese camino, en esa ruta hacia la inocuidad alimentaria. En la parte de planificar,
La fase de planificación implica comprender los fundamentos de una cultura de inocuidad alimentaria, establecer la gobernanza para la cultura de inocuidad y definir la cultura de inocuidad deseada de la organización, ¿verdad? ¿A dónde queremos llegar? La fase de hacer implica comunicar la cultura de inocuidad alimentaria deseada, capacitar y sensibilizar a los empleados sobre la cultura de inocuidad alimentaria, incorporar la cultura de inocuidad en los procesos y sistemas de la organización, lo que hablábamos, incorporar nuestro nuevo plan en el sistema de gestión de inocuidad actual. Retomando la parte de verificar, la fase de verificación implica monitorear y medir la cultura de inocuidad alimentaria. Esto incluye realizar encuestas a los empleados. Tenemos una encuesta base, donde nos dimos una idea de cómo está la cultura, cuáles son las áreas de deficiencia. Tenemos un plan, lo implementamos. Bueno, vamos a volver a medir a ver cómo van nuestros resultados, ¿verdad? Vamos a observar el comportamiento de los empleados y realizar registros de inocuidad alimentaria. En la parte de actuar, la fase de actuar implica gestionar el cambio y abordar las resistencias, así como mejorar continuamente la cultura de inocuidad. Esto incluye proporcionar capacitación adicional, desarrollar nuevos programas con base en los resultados que hemos tenido y procedimientos, reconocer y recompensar a los empleados por su compromiso positivo en materia de inocuidad. Cosas muy importantes, como veíamos cómo vamos a normar el comportamiento, es que el enfoque siempre debe ser proactivo y positivo, ¿verdad? Porque a la fuerza con imposición vamos a lograr que el comportamiento espontáneo de las personas sea el adecuado en un momento, ¿verdad? Porque están regañados, porque hubo una llamada de atención, pero eso va a generar una informalidad con los colaboradores y no va a hacer que esto se forme parte de su cultura o de sus valores. Hay que buscar de qué forma esto lo entendemos, lo incorporamos, nos apropiamos, nos empoderamos del proceso, pero de una forma positiva. Eso es darle mucha importancia al colaborador, darle valor a su trabajo, reconocer cuando hacen las cosas bien para que sigan haciéndolo y, como hablábamos, se vuelva contagioso con los demás colaboradores. Ahora sí, vamos a ver algunas ideas de estrategias para promover la cultura de inocuidad. Son algunas iniciativas que podemos desarrollar dentro de la organización, ya sea en la capacitación con operarios, en la capacitación con alta dirección. La idea es que tomemos como algunas ideas, algunos casos que nos pueden servir y que se puedan llevar cada uno de ustedes para que cuando estemos haciendo este ejercicio de analizar el requisito adicional de FCC 22000 podamos entender o tener una idea más clara o una idea más práctica de cómo desarrollar. Entonces, actualmente tiene mucho auge el storytelling o contar historias, ¿verdad? Cuentos o pequeñas historias que son casos reales. Y sé que si abrimos el micrófono y comenzamos a contar de casos de mala cultura de inocuidad, no terminamos hoy ni mañana, ¿verdad? Porque todos hemos tenido la experiencia de ver malas prácticas en cuanto a cultura de inocuidad y podemos proponer también muchas ideas de cómo mejorarlas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, durante las sesiones de capacitación podemos incorporar historias cortas, reales, de incidentes de inocuidad alimentaria y cómo fueron abordados. Esto puede ayudar a contextualizar la importancia de los procedimientos y generar un impacto emocional en los empleados, ¿verdad? No es lo mismo presentar un caso real o ficticio, pero que se adapte al contexto de la organización, al giro comercial, a que nos sentemos media hora, 2 horas a ver una presentación sobre inocuidad de alimentos, los riesgos y demás, que está bien, pero hay que buscar la forma en que se permee esa información con los colaboradores. Entonces, por ejemplo, en una fábrica, Juan, un operario, trabaja diligentemente con su mascarilla, cofia o cierre de silla, puestos y demás implementos del uniforme. Él está cumpliendo con todos los requisitos del manual de buenas prácticas de manufactura que está en la organización. De repente, ¿qué pasa? Que entra el supervisor sin mascarilla y sin rencilla. Juan, sorprendido, piensa, ¿no se suponía que todos debíamos usar los elementos de protección? ¿Cuántos no hemos pasado por esto con el gerente, con un socio, con un visitante, verdad? ¿Y esto qué hace? Que todo el trabajo que se ha hecho por generar esa cultura que iba brotando se caiga. Y este simple comportamiento de una persona, ya sea de alta dirección, supervisor, encargado de calidad, hace que meses de trabajo se pierdan. Porque este comportamiento dice, si a ellos no les importa, ¿qué me va a importar a mí? ¿Verdad? Tenemos el mismo caso del mismo Juan, y Juan esta vez estaba trabajando con su barbijo, o sea, su mascarilla puesta, pero se le olvidó la cofia.
Cuando el supervisor entra, Juan pensó que le llamarían la atención por no usar la cofia. Para su sorpresa, el supervisor preguntó: Juan, ¿cuántas cajas llevamos producidas? ¿Hemos llegado al número? O sea, ignoró el incumplimiento de las buenas prácticas. Entonces, ¿qué puede reflexionar Juan de esta situación? Producir es lo más importante. Y revisar las buenas prácticas es solo trabajo de calidad. Nuevamente, aquí se nos cae el sistema que llevábamos implementado cultura de inequidad. En este caso, ¿qué debe haber hecho el supervisor? Llamar la atención por el incumplimiento de buenas prácticas y luego ver la parte de producción, porque no podemos dejar de lado los temas de calidad. Otro caso, en una planta de producción, todo iba según lo planeado hasta que surgió un problema crítico. Hubo una desviación en el proceso. Hablemos que una temperatura no se logró, hablemos de que no se cumplió un parámetro de Brix, de pH, lo que sea. El supervisor, sabiendo de la gravedad de la situación, redacta un correo rápidamente al jefe de calidad, describiendo el problema y esperando una solución rápida. Sin embargo, pasan las horas y la bandeja de entrada del supervisor permanece vacía. El supervisor piensa: ¿voy a la oficina a avisarle? No, yo ya le envié el mail. En algún momento lo verá. Es decir, mi responsabilidad llega hasta reportar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no estamos siendo proactivos con respecto a la inequidad alimentaria. Cuando hay una desviación, si es necesario mandar el mail, mandámoslo, pero si no, hay que llamar a la persona, buscar en la oficina, escribirle. De verdad, si es una desviación crítica del proceso, no podemos decir: bueno, si me dicen algo, ahí está el correo de respaldo, porque eso no implica que se resolvió el problema. Simplemente estamos como pilatos, digamos, lavándonos las manos. Yo hice mi trabajo, hasta aquí llega mi responsabilidad. Y nuestra responsabilidad con la cultura de inequidad es siempre y en todo momento. Por último, el supervisor se acerca al jefe de producción y le dice: jefe, tengo una propuesta para mejorar el espacio de descanso personal. El jefe de producción o gerente responde: ¿en qué estás pensando? No es prioritario, no hay presupuesto para eso. ¿Verdad? Entonces, esto afecta directamente no solo la cultura organizacional, porque genera como que los operarios no son los importantes, sino que más al fondo va a afectar directamente la cultura de inocuidad. ¿Por qué? Porque no hay una apertura a proponer ideas, no hay una apertura de la gerencia o la jefatura a que los colaboradores den ideas de mejora de procesos, de mejora continuas. Al final de cuentas, nosotros que estamos acá, nuestros colaboradores son los que están trabajando en el proceso, son los que entienden el proceso porque están día a día a las 8 horas y son los que están tomando decisiones basadas en riesgo, idealmente, en inequidad alimentaria, o basadas en valores y costumbres que no hemos normado adecuadamente. Entonces, en el personal está la clave de la cultura de inocuidad, porque ellos son los que desarrollan el comportamiento. Podemos desarrollar selección de casos relevantes, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con casos relevantes? Vamos a buscar noticias recientes sobre recalls, ya sean nacionales o internacionales, de retiros de mercado relacionados con problemas de inocuidad alimentaria, ya sean alérgenos, patógenos, mal etiquetados, lo que sea. Es importante elegir casos que sean relevantes para productos o procesos de tu organización y que puedan servir como ejemplos concretos. Es decir, si yo trabajo en pulpas, lo ideal sería que trabaje o en bebidas con un caso de un recall en un producto similar para que las personas puedan entender un poco más el contexto, ¿verdad? No vamos a trabajar en un tema de mariscos si estoy trabajando en una empresa de panificación. Aunque los riesgos puedan ser similares, la idea con esto es que sea lo más similar posible, como que esto nos podría estar sucediendo a nosotros, ¿verdad? Si trabajamos en una planta de galletas, que el caso sea de galletas, para que digamos: uy, a nosotros nos podría pasar lo mismo si descuidamos la limpieza o el proceso de monitoreo microbiológico de tal área. Por ejemplo, un caso que yo he utilizado mucho en alta dirección es el caso de el gerente de Kerry que se declara culpable de introducir alimentos adulterados con salmonela. ¿Verdad? Este fue un caso del 2022 que fue publicado en Noticias. Un exdirector de control de calidad del fabricante de alimentos Kerry se declaró culpable de cargos relacionados con la fabricación de un cereal para el desayuno relacionado con un brote de salmonellosis, ¿verdad? Chermala, que es el apellido, de 47 años, se declaró culpable de 3 delitos menores por provocar la introducción de alimentos adulterados en el comercio interestatal. La directora de garantía de calidad de Kerry, hasta septiembre de 2008, supervisó los programas de saneamiento en varias plantas de fabricación, incluida la instalación en Illinois, que fabricaba cereal de desayuno, ¿verdad?
Al declararse culpable, admitió que en junio de 2016 y junio de 2018 ordenó a sus subordinados que no reportaran cierta información a Keros sobre las condiciones de las instalaciones. Además, admitió que ordenó a sus subordinados en las instalaciones que alteraran el programa de planta para monitorear la presencia de patógenos en la planta. Es decir, por una decisión comercial, indicaron a sus subordinados romper todas las reglas, cambiar los resultados, no reportar nada, ¿verdad? Entonces, acá crearon una cultura de inocuidad muy mala, para no decir pésima. ¿Por qué? Porque si desde la gerencia estamos viendo comportamientos ilícitos en materia de inocuidad, completamente poniendo en riesgo la salud de los consumidores, ¿cómo a mi colaborador me van a exigir el cumplimiento de lavarme las manos, de no introducir alimentos, de asegurar el cumplimiento de los procesos? Si a ellos no les importan, ¿qué me va a importar a mí? ¿Verdad? Entonces es un caso que fue mencionado y sirve para entender también la responsabilidad de los puestos directivos, ¿verdad? Luego podemos desarrollar algunas preguntas, como cuáles fueron las acciones específicas que resultaron en la adulteración de los alimentos, cuál fue el impacto del brote de salmonellosis en la salud de los consumidores y en la reputación de la empresa, cómo podría haberse promovido una cultura de inocuidad alimentaria en la empresa para evitar estas acciones, qué lecciones se pueden extraer de este caso en términos de la importancia de la transparencia, la comunicación en la industria alimentaria, y qué habría hecho usted si hubiera dado cuenta de la situación de encubrimiento, ¿verdad? Este tema es bastante complejo, ¿verdad? Analizarlo con directivos es bastante complicado. Lo ideal sería que todos estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Y entender que es un tema crítico y que cuando hablamos de inocuidad hablamos de la salud de los consumidores y nunca se debe permitir en ningún mando de la compañía eh, hacer encubrimiento de resultados de microbiología, más eh, cuando se pueden ver efectos o consecuencias como un retiro de mercado por un brote de salmonellosis en un producto enfocado para niños, ¿verdad? Entonces fue un caso que nos puede servir y es como hay hay otro montón que vale la pena que los tomemos, los analicemos según el giro comercial de la compañía para ver si a ellos les pasó eso, ¿cómo prevengo yo como organización que esto me llegue a pasar? También podemos desarrollar role plays durante las capacitaciones, ¿verdad? Principalmente cuando estamos viendo algunos temas de auditoría, ¿verdad? Organiza ejercicios de role play donde los participantes asuman diferentes roles como auditores, auditados, para simular situaciones de auditoría y prácticas de respuesta ante las direcciones de cultura y inocuidad, ¿verdad? Por ejemplo, desarrollamos un escenario de auditoría de limpieza y desinfección. Entonces tenemos una auditoría, indicamos que, por ejemplo, Ana va a ser la operaria responsable de limpieza y desinfección, Pedro va a ser el auditor externo y María va a ser la gerente de calidad. Se preparan para la auditoría. Luego Pedro, que es el auditor, se encuentra con la operaria y encuentran, en este caso, de limpieza y desinfección, que los equipos de limpieza y desinfección están sucios y que no se está cumpliendo el código de colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Que las personas entiendan cuál es el impacto, cómo podemos atenderlo, cómo nos van a ver los auditores, generar un poquito más de este fogueo, ¿verdad? De cómo desarrollar esta cultura y no solo leer las normativas o los procedimientos, sino generar esos espacios para compartir, porque a final de cuentas la cultura se crea con esas convivencias, con información que recibimos, entonces esos espacios de roleplay nos van a funcionar mucho para desarrollar esas habilidades enfocadas en crear una identidad. Los programas de capacitación deben ser actualizados y esto se debe a que, denme un segundo, porque me acabo de energía, deben ser actualizados ya que trabajamos con diferentes poblaciones dentro de la organización. Tenemos población joven, población ya más adulta y no todas las personas aprendemos de la misma manera. Entonces, ¿qué es importante? Que los procesos de capacitación estén adaptados a los diferentes a las diferentes poblaciones dentro de la organización, ¿verdad? No todos aprendemos con 2 horas de una charla magistral, ¿verdad? No siempre están efectivos, mejor hacer actividades más lúdicas que permitan el intercambio de las personas. Personaliza el programa de capacitaciones según los diferentes tipos de población dentro de la organización. Por ejemplo, adapta el contenido y el formato para los trabajadores de la línea de producción, el personal de limpieza y el equipo de gestión. Incorpora material audiovisual, como videos educativos y presentaciones interactivas para reforzar conceptos. No todos aprendemos de la misma.
Finalmente, una práctica que es muy útil para ver cómo va nuestro sistema de gestión son simulacros de incumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Realiza simulacros de incumplimiento de buenas prácticas de manufactura para desafiar al equipo en materia de inocuidad alimentaria. Por ejemplo, simula una situación donde una persona ingresa sin lavarse las manos o con un producto alergénico sellado para que no haya riesgo y observa cómo reaccionan los empleados y cómo comunican la dirección a los supervisores, ¿verdad? Dejémoslo entrar sin redecilla, a ver hasta dónde llega, si llega a pasar los diferentes filtros que hay en el sistema. En caso que lo detengan de primera mano, bueno, hay que felicitar al equipo porque lograron detener el incumplimiento de buenas prácticas, pero si la persona llega hasta las áreas más críticas de almacenamiento y procesamiento, bueno, hay que hacer una reunión muy importante para hacer un llamado de atención por el incumplimiento de buenas prácticas y la comunicación interna, ¿verdad? Cuando hay un incumplimiento, un comportamiento extraño, siempre debe ser reportado. Aspectos claves basados en el libro que les comentaba de Frank Gianas, ¿verdad? Que es el libro de cultura de inocuidad alimentaria, crear un sistema de gestión de inocuidad basado en el comportamiento. Es un libro bastante importante. Anchipia, que es una institución o una organización de Chile, hizo una traducción oficial, entonces también se los puedo compartir como parte de la carpeta de herramientas, ¿verdad? Es un libro que está en formato PDF disponible para su uso y en español, y dice que el objetivo del profesional de inocuidad alimentaria debe ser crear una cultura de inocuidad y no un programa. La cultura son patrones de pensamiento y comportamiento que caracterizan un grupo social, que se pueden aprender mediante procesos de socialización y que persisten en el tiempo, que es lo que hay que asegurar. La cultura de la organización influirá en la forma en que los individuos dentro de un grupo piensan en la inocuidad alimentaria, sus actitudes hacia ella, su disposición a analizar abiertamente inquietudes sobre esta y emitir diferentes opiniones y en general el énfasis que pongan en la inocuidad alimentaria. Tener una cultura de inocuidad sólida es una opción. Los líderes de una organización deben decidir proactivamente contar con una cultura sólida de inocuidad alimentaria, ya que es lo que debe hacer, a diferencia de reaccionar como un problema significativo. Es decir, que los directivos deben tomar la decisión de invertir en la cultura de inocuidad. Por sí sola no va a suceder. Y es mejor invertir en eso y tomar la decisión de trabajar en una buena y fuerte cultura de inocuidad a esperar que tengamos un problema significativo como un brote y un retiro del mercado. Crear o fortalecer una cultura de inocuidad alimentaria requerirá un compromiso intencional y una ardua labor de los líderes en todos los niveles de la organización, comenzando por la alta dirección. Un sistema de gestión de inocuidad alimentaria basado en el comportamiento no solo está centrado en el proceso, sino también en las personas. Es un enfoque total sistémico, basado en el conocimiento científico del comportamiento humano, cultural, organizacional y de inocuidad alimentaria. Se requerirá una postura de pensamiento sistémico para desarrollar un sistema de gestión en inocuidad alimentaria basado en el comportamiento. Se puede crear un sistema de gestión en inocuidad alimentaria basado en el comportamiento mediante un modelo de mejora continua. Y como parte ya del cierre, les compartía que este webinar de mejora continua está relacionado con la celebración del 7 de junio, Día Mundial de Inocuidad de los Alimentos, que es un gran espacio, todavía podemos celebrarlo alrededor de todo junio, para compartir información importante, realizar talleres con el personal para que entiendan qué es la inocuidad, cuál es el enfoque que tenemos como organización, cuáles son los riesgos. En este caso, el mensaje de este año es preparémonos para lo imprevisto. ¿Qué son los imprevistos? Tormentas, huracanes, recalls, casos de defensa y fraude alimentario, crisis de materias primas, cualquier cosa que pueda poner en riesgo, debemos tenerlo planificado para asegurar cuál va a ser el comportamiento normado que esperamos que las personas tengan ante esa situación. Eso sería de mi parte, quedaríamos abiertos para las consultas.